La justicia humana solo hace sufrir a los hombres para saber si son inocentes o culpables. Sean bienvenidos a esta presentación sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa en un interrogante si es convencional o inconvencional. Mi nombre es Yaritza Martínez Lorenzo, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Durante esta presentación tocaremos temas sobre la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva justificada, el tema de medidas cautelares y qué dijo la Corte al respecto, la Corte Interamericana. Hace unos días, en varios medios de comunicación y en redes sociales, circuló una noticia sobre la doctora Claudia Sheinbaum en una de sus mañaneras siendo presidenta, estableció que la imposición de la prisión preventiva oficiosa esta tenía que ser con datos de prueba que aportara la fiscalía. Sin embargo, pues esta noticia causó varios comentarios y opiniones al respecto, siendo que la presidenta había caído en un error en decir que la prisión preventiva oficiosa necesitaba justificarse. Es por eso que en esta presentación desarrollaremos estos temas. Pero para poder hablar sobre la prisión preventiva tenemos que conocer qué son las medidas cautelares y en dónde se desarrollan. Las medidas cautelares, esta se abre un debate dentro de la audiencia inicial en donde el Ministerio Público solicita al juez de control que se le impongan ciertas medidas cautelares a la persona que se le está siendo investigada. Pero, ¿para qué sirven estas medidas cautelares? ¿Cuál es la necesidad de estas? Las medidas cautelares, como bien es cierto, es esta necesidad de cautela, la necesidad de resguardar, de proteger y de tener una seguridad, y tiene tres vertientes. Primero es cuidar al imputado, es decir, que el imputado no se vaya a fugar, no se vaya a ir o no vaya a comparecer a las distintas audiencias que va a tener durante el proceso penal. También hay un peligro de obstaculización de la investigación, es decir, que si no se impone cierta medida cautelar, es que vaya a dañar la investigación complementaria, que ésta se dicta al final de la audiencia inicial, cuando se dicte el plazo de cierre de investigación. El riesgo de la víctima u ofendido, es decir, que la víctima u ofendido se siente en riesgo, que no se sienta seguro, y para que la víctima se sienta en un estado de seguridad, pues el Ministerio Público lo tiene que garantizar con una medida cautelar y esta tiene que ser aprobada por el juez. Ahora, ¿en dónde encontramos estas medidas cautelares? Estas medidas cautelares están en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su totalidad son 14. Como podemos apreciar, las primeras cuatro medidas cautelares, estas recaen sobre bienes reales, es decir, sobre los bienes que posee la persona o que tiene. Por ejemplo, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, y las últimas, bueno, de las 5 a la 14, estas recaen ya sobre su persona, como tener una firma periódica o en su caso la prisión preventiva, pero de manera justificada. Ahora, la imposición de medidas cautelares, ¿qué se tiene que tomar en cuenta? Según el código, nos enmarca que tienen que ser idóneas, es decir, que tienen que tener un fin exacto y tienen que ser proporcionales. El Ministerio Público o la representación social tiene la obligación de aportar datos de prueba en el debate de medidas cautelares dentro de la audiencia inicial, en el que corrobore por qué está solicitando dicha medida cautelar o para qué es o qué busca resguardar. Y aquí es donde entra UMECA, que es la unidad de medidas cautelares. UMECA se encarga de hacer un informe o de hacer un estudio sobre la persona para determinar si esta persona ha tenido procesos anteriores, en dónde vive, si tiene peligro de fuga o si tiene otra residencia, etcétera. Ahora, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa es cuando te ponen de manera automática dentro de prisión sin aportar ningún dato de prueba o ninguna prueba que pueda corroborar que es necesario que permanezcas en prisión. Es decir, te van a tener en prisión y en lo que se te investiga para saber si eres culpable o no.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí en el estado de mexicano tenemos dos tipos de prisiones preventivas, y una es la oficiosa y otra es la justificada. La oficiosa, como bien ya lo dije, es de manera automática, es decir, no se necesitan datos de prueba para que te puedan imponer esta medida cautelar. Sin embargo, la prisión preventiva justificada, como dice su nombre, justifica la razón por la cual te van a poner en prisión en lo que se te investiga. Ahora, vamos a hablar sobre la convencionalidad. Como bien dije anteriormente, la prisión preventiva oficiosa es que te van a poner en prisión sin ninguna razón en lo que se investiga si eres culpable o inocente. Pero a la luz del artículo primero constitucional podemos saber que los derechos humanos van a estar protegidos por dos ordenamientos, uno de fuente nacional y otro de fuente internacional, y que van a estar a la par, pero aquí está el principio pro persona, es decir, ¿qué legislación te da mejor cobertura o te da mejor aplicación de tus derechos humanos, o qué aplicación de la ley es la que te favorece? En este caso, sobre la prisión preventiva oficiosa, como bien sabemos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido diversos casos en los cuales ha dictado que la prisión preventiva está, incurre al principio de presunción de inocencia. Pero también tenemos que saber que el artículo 19 constitucional, este enmarca un catálogo de delitos. O sea, el Estado mexicano ya pone qué delitos se van para prisión preventiva. Estos delitos, por su naturaleza, son gravosos, son contra personas vulnerables, como el feminicidio, la trata de personas, el tema de hidrocarburos, violación o secuestro. Y aquí, como bien ya referí anteriormente, pues se vulnera la presunción de inocencia. En el 2008, el Estado mexicano adoptó este principio, este derecho que tiene la persona que está siendo investigada, a que no se le puede decir que es culpable si no ha pasado por un proceso jurisdiccional, sin una sentencia firme. Es decir, que un juez le tiene que decir que sí lo hizo o no lo hizo. Y es aquí cuando existe esta vulneración, porque la prisión preventiva oficiosa te dice, te pongo en prisión en lo que investigo si eres o no, pero ¿qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo se ha pronunciado al respecto sobre este tema? Pues se pronunció en México con un caso conocido o no conocido sobre Zompaxtle Tepicle contra México, en el cual aquí Marcial Zompaxtle Tepicle, Gustavo Zompaxtle Tepicle y Gerardo Robles fueron vulnerados de sus derechos, fueron vulnerados en su integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial. Estas violaciones fueron a la Convención Americana de Derechos Humanos, y es aquí cuando existe la inconvencionalidad aquí en México. Eh, bueno, sobre este caso fue sobre estas personas que se dirigían en una carretera en Veracruz, las detienen y las empiezan a revisar, les encuentran diferentes direcciones, como si fuera una agenda, y con eso les inician la carpeta de investigación, y a estas personas las acusaron por relación con el crimen organizado y por cohecho. Estuvieron en prisión preventiva durante 2 años, estuvieron privados de su libertad y hubo muchas violaciones durante el proceso aquí en México. Sin embargo, pues estas personas fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte estableció que eran inocentes y que habían sido vulnerados en derechos tanto previstos por la Constitución y por los tratados internacionales. Pero ahora, ¿qué dijo la Corte? La Corte ha considerado que una medida cautelar como la prisión preventiva, y que sea restrictiva a la libertad, y que no se vea afectado este derecho, tiene que cumplir con ciertos requisitos o con ciertos preceptos. Y es que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito, es decir, que te vinculen con los hechos que se te están siendo investigados, que se te vinculen y que hayan ciertas pruebas. Y también aquí tiene que haber un test de proporcionalidad. La Corte dice que tiene que ser idóneo, tiene que ser necesario y tiene que ser excepcional.
excepcional en el sentido en que sea la única medida cautelar que pueda cubrir esa necesidad. Es decir, si hay medidas cautelares como las que ya vimos, que son 14 y pueden cubrir esa necesidad, solamente que esas no puedan aplicarse, solamente la prisión preventiva lo puede hacer. Sin embargo, pues aquí en México es regular que pongan prisión preventiva, ya sea justificado o oficiosa, y no pongan otras medidas cautelares. Yo estuve haciendo mi servicio en la Defensoría de aquí de Actopan, y pues en las audiencias casi siempre eran prisión preventiva por violación, por feminicidio y diversos delitos más, pero no toman en cuenta ese test de proporcionalidad y también el de excepcionalidad. Y también para que no haya un menor grado de injerencia a los derechos humanos o a la esfera jurídica de la persona que está siendo investigada, pues se tiene que evaluar y que se ajuste a condiciones que sean necesarias. Y pues eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias.